Hoy nos encontramos con la doctora Paula Cortés. Ella es la presidenta ejecutiva de ANATO, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo. Doctora Paula, muchas gracias por estar en clase ejecutiva y aceptar esta invitación. No, Ángela, muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí. Bueno, doctora, empecemos hablando un poco de cómo es el impacto que tienen las ferias en el sector turístico, porque es algo muy importante. Hace apenas unas semanas fue Fitur en España. ¿Cómo ANATO se vincula a estas ferias y cuál fue el balance de esto? Bueno, pues primero que todo, si me permites, quiero como contar la historia para que Claro todos que sí. los oyentes, televidentes nos vean y conozcan la historia realmente de la promoción del turismo en el país. Perfecto. Lo más lindo es que antes de que existiera una entidad de promoción turística en el país, antes de que llegara ProExport primero, después ProColombia, éramos los agentes de viajes los que salíamos a maletear, como decimos popularmente, por el mundo a todas las ferias internacionales, workshops, a vender Colombia. O sea, te estoy hablando de hace unos 30, 40 años donde la gente no sabía qué era Colombia ni cómo venir y pues obviamente veníamos de un problema bélico muy grande y ese era como el mayor reconocimiento que teníamos a nivel internacional. A partir de ahí se ve la necesidad de tener unas ferias, de tener una entidad de promoción de país y los gremios, ANATO, Cotelco y Acodres, creamos el Fondo de Promoción Turística con los ingresos parafiscales del sector aportante, fuimos al Congreso de la República, desde ANATO se hizo el liderazgo muy importante para tener la ley de turismo, que es la ley 300, que es la ley madre del turismo en Colombia, y ahí nace el FONTUR. Y paralelo a eso, me acuerdo mucho en una vitrina de ANATO, el presidente Uribe dice a Luis Guillermo Plata, que era el ministro de entonces, le dijo, tenemos una entidad muy fortalecida como ProExport para la promoción del país, pero no tenemos nada para la promoción turística. Y entonces el presidente dice, ¿por qué ProExport no hace algo para el turismo del país cuando ya el país está empezándose a abrir? Y ahí nace el cambio de la vicepresidencia de turismo de ProColombia, de ProExport en principio, a hacer la promoción de turismo del país, después ya se cambia a ProColombia, porque obviamente internacionalmente, pues decir ProExport pues no era Mucho lo que algo puede decir, significativo claro. en materia de turismo, era en materia de inversión, en materia empresarial, pero no en materia de turismo, y ahí ya empieza a nacer ProColombia, y ProColombia ya de la mano de nosotros, de ANATO, llevamos trabajando pues obviamente todos los años desde su creación, hay un trabajo magnífico público-privado en todos los gobiernos y lo que hacemos es ir a las ferias internacionales. Esas ferias internacionales en el mundo, pues hay más de 60 de diferentes nichos y demás, pero nosotros vamos con ProColombia a ciertas ferias las que son como claves. Que son muy claves en muchos nichos que los agentes de viajes y los receptivos pues les interesa. Entonces, para nosotros, digamos, para el sector y para el país como tal, el participar en las ferias internacionales es muy importante y por eso es tan importante el FONTUR, porque todas esas ferias internacionales se apalancan de los recursos de FONTUR. Los ejecuta ProColombia, pero son ejecutados vienen de los recursos del FONTUR que aporta el sector aportante que es de la parafiscalidad. Entonces, y ANATO lo que hace es con sus agencias, operadores afiliados, abrir ese espacio. Nosotros lo que hacemos es que pues ir a todas las ferias en el mundo es muy costoso para el empresario, entonces lo que nosotros empezamos a hacer hace muchos años de la mano del gobierno de ProColombia era buscar la facilidad de hacer proyectos para apalancar cupos a los operadores turísticos. Entonces nosotros hacemos la operación y llevamos a las diferentes ferias, tenemos diferentes cupos dependiendo del área que tenga ProColombia en cada una de las ferias internacionales y nosotros los apalancamos. La primera feria pues del mundo es Fitur, ahí ANATO estuvimos presentes acompañando a nuestros empresarios, más de 25 empresarios, más de la mitad del 80% es avalado digamos por FONTUR y ANATO para que puedan participar y hacer la promoción del país internacionalmente y pues realmente es una feria maravillosa, es la primera feria del año y es donde se reúne pues el sector turístico, ¿no? Es a nivel mundial. Depende de las ferias, uno sabe más o menos cómo le va a ir al país, ¿sabes? O sea, uno ve ¿el interés? ¿Cómo ve el interés? ¿Ves las ganas, la energía del operador, de la venta, de la promoción del país? Y pues realmente tuvimos ahorita una feria, un Fitur maravilloso para Colombia. El stand permanentemente lleno, muchas solicitudes para venir al país y sobre todo en viajes corporativos, que son un tema importante que vamos a hablar acá.
Perfecto, sí, eso nos trae muy buenos augurios entonces. Bueno, y siguiendo con las ferias, ahorita en unos días ya comienza nuestra vitrina turística, y digo yo nuestra, porque todos los Así es. integrantes de este sector como que esperamos esa Así cita es. anual, no solamente para hacer negocios, para conocer nuevos productos, sino también con encontrarse o reencontrarse con la gente que siempre ha estado en el turismo. ¿Qué de nuevo trae esta feria y qué expectativas? Bueno, pues como lo dices y me alegra que digas que es nuestra porque realmente esta es la feria del país, o sea, Ah, esta es la feria wow. de los colombianos, esta es una feria que ayuda a las regiones del país, están los 32 departamentos, tenemos más de 35 países que van a estar en esta oportunidad, nos tomamos todo por ferias, o Sí. sea que el gran cambio, digamos, es la evolución, Ah, el ok. crecimiento que se ve en la feria, digamos que estamos ya un 95% llenos desde hace Ujú, más de 2 meses y tenemos todavía listas de espera que se están pues acomodando ujú. en la feria, eso es muy importante. Vamos a tener más capacitaciones, tenemos la tercera versión de Anato Capacitate, que lo hacemos de la Ok. mano de las universidades, lo estamos haciendo de la mano también del externado, de la Sabana, solo para temas tecnológicos, o sea, charlas de Buenísimo. tecnología como rápidas, de 30 Ujú. minutos, donde la gente puede llegar, está en su sala silenciosa, con sus equipos en silencio para oír la La charla, charla. y son diferentes temáticas durante los 3 días y realmente nos ha dado un éxito mayor, o sea, arrancamos como con 40, 50, el año pasado tuvimos salas de 120 personas y pues vamos a tener unas salas mucho más robustas Sí, para esta época. Algo muy importante es que la vitrina cumple 45 años. O sí. sea, Fitur cumplió 46 y Ujú. nosotros 45 años. O sea, es solamente imaginar la visión de estos agentes de viajes, porque además lo más importante de esta feria es que es hecha por los agentes de viajes. Las Ujú. diferentes ferias en el mundo son hechas por empresas, por recintos feriales, caso Claro. IFEMA. En Colombia es hecho por nosotros, es in-house 100% desde de Anato y de los agentes de viajes. Y a medida de estos 45 años, pues hemos visto la evolución de la vitrina. O sea, la vitrina Sí. arranca en Popayán por la necesidad, estamos en una época de conflicto armado muy Ujú. grande en el país y pues nadie compraba Colombia. Entonces un grupo de agentes de viajes se Vamos a sentaron y salir dijeron, a... oiga, hagamos algo. Pero ellos en su momento vieron, fue como un workshop, como hagamos Ujú. una reunión con unos espacios, con un grupo de agencias de viajes, 120 metros, nos sentamos y vendemos Estados Unidos, porque en ese momento... Eh, viendo el conflicto y viendo las dificultades, Anato pensó abrir una oficina de Ujú. representación en Estados Unidos. Entonces creo que a raíz de todo eso, según leo en la historia de la asociación, fascinante ahora con esos 45 años que hemos rebuscado la casa para poder saber Claro. cómo está tu historia realmente, pues nos dimos cuenta que estas personas pues dijeron, hagamos un evento y ese evento Que ha empezó a crecido crecer y mucho. empezó a crecer y obviamente pues llegamos a Bogotá porque pues no hay un recinto ferial en Colombia que Ujú. ya tenga más de 45.000 metros cuadrados como tenemos en esta oportunidad. Entonces tenemos hosted buyers, vamos a tener como gran novedad empresarios de diferentes países, nos hemos enfocado mucho en Asia, en África, Ujú. que no conocen Colombia, que no conocen la feria. Y para Claro. nosotros es muy importante que se tenga en el radar que hay una feria en Latinoamérica, que es la segunda del año, y que Ujú. es el hub, porque obviamente La situación Colombia, geográfica la nos situación ayuda. geográfica de Colombia nos ayuda un montón, porque Sí. obviamente es muy fácil llegar a esa mitad de América, donde estamos nosotros, y comenzando Suramérica, y es el negocio donde están los de Brasil, los de Chile, los de Uruguay, de Argentina, de Estados Ujú. Unidos, de México, viene España, viene Italia, vienen Sí. diferentes países, y eso digamos que nos ayuda mucho en esa comercialización. Entonces, aprovechando conexiones con el sudeste asiático, vienen dos Qué empresarios bien. que venden Tailandia, Laos, Vietnam y Camboya. Ujú. De Indochina van a estar acá, pues que van a conocer la feria, no solamente van a vender Colombia, porque para eso está ProColombia, Ajá. nosotros tenemos una estrecha relación con ProColombia para vender el país, ellos hacen sus ruedas magníficas y nosotros lo que estamos haciendo es que vengan a conocer la vitrina, o sea, los Ok, estamos la invitando a vitrina para decir, hacer negocios. vengan a hacer negocios con Ujú. Latinoamérica. Ok, Porque esta es la vitrina de Latinoamérica. Así claro. como Fitur es la vitrina de Europa y el mundo, puede Aquí ser, estamos aquí Latinoamérica. estamos Latinoamérica y muy seguramente también seremos mucho más del mundo. Entonces tenemos unos 45 años, vamos a hacer el lanzamiento de la nueva marca.
tenemos nueva marca, nueva imagen de los 45 años de la vitrina, un logo que nos da un refresh de lo que somos, de lo que queremos hacer, de esta nueva era. Vamos a hacer un cóctel de bienvenida lanzando la marca, contando la historia de la vitrina para que cada más colombianos se apoderen más de esta historia, porque esta es, como decía al comienzo, es la vitrina de los colombianos, claro. es la vitrina del país, o sea, Así que se es. sientan orgullosos de lo que Además el hacemos. pabellón ahora que El hay pabellón. nacional. Lo otro que estamos haciendo también es que el Gran Salón solo es para el internacional. Antes teníamos como el 40% en el nacional. Gracias a todo el trabajo de las conexiones, gracias a Dios vamos a tener todo el pabellón internacional lleno de internacional solamente. Entonces Colombia se va a pasar a diferentes pabellones. Y como te digo, como vamos a coger todo Corferias, pues obviamente va a ser muy fácil. Vamos a tener una entrada en el arco, que va a ser la entrada a Colombia. Entonces ahí va a entrar los empresarios que vienen a las ruedas de negocio de ProColombia y van a entrar todos los que vayan a los pabellones de Colombia. Claro, puedes entrar por cualquiera de los dos ingresos, pero digamos que lo vamos a dividir para hacerle un realce mucho más importante a lo que es Colombia. Y la entrada del internacional, pues obviamente será para los países que tienen ahí internacional. Estamos haciendo ajustes, a veces vienen unos países, otros cambian, otros dependiendo también de las circunstancias. Estamos en un mundo muy convulsionado, Ángela, de muchos temas políticos en todos los países, situaciones difíciles. Entonces, pues hay países que antes podían venir y ahora dicen, pues no lo puedo hacer. Eso restringe mucho los viajes, pero como siempre decimos, el turismo tiene que sobrepasar el tema político. O sea, el turismo tiene que estar por encima del tema político. Yo creo que cualquier presidente de cualquier país le interesa mostrar su país, impulsar su país, porque realmente de ahí es donde sale la riqueza de las regiones y el talento humano. De acuerdo, y eso me surge una pregunta porque unas declaraciones que vi en estos días era, que tiene toda la razón, es, vamos cada 4 años como con un plan diferente y ya necesitamos estabilizar el turismo en Colombia para que el plan de verdad sea a largo plazo. Si así nomás se han conseguido muchas cosas, pues con un plan a largo plazo, ¿qué es lo que necesitamos? Es lo que hay que pedir. Qué bueno, Ángela, que preguntas eso porque llevo trabajando con el equipo y obviamente con la Junta Nacional desde hace más o menos unos 4 o 5 meses tratando de dejar un documento que hacemos cada cambio de gobierno. Para precisamente dejar algunos puntos claves. Tenemos muchas necesidades, hemos avanzado mucho, pero siempre para un país que cada vez se muestra más al mundo, pues siempre hay que crecer y siempre vamos a tener cuellos de botella, o el aeropuerto, o la conectividad, o sea, siempre se va a quedar pequeño porque pues obviamente va creciendo de una manera muy rápida. Y obviamente la infraestructura de los países no crecen tan rápido como crece un volumen de turistas de un par de años, de toda la promoción que se hace. Pero sí lo que tú dices es algo que creo que es como el foco de lo que yo quiero dejar en el mensaje y que ahorita vamos a construir también mi discurso en vitrina y es que el turismo tiene que ser política de Estado, ¿sí? O sea, no es un cliché. Es que venimos cambiando. Yo estoy aquí en ANATO desde la Junta Directiva, voy a cumplir ya 20 años, estoy 16 años en la presidencia. Me han tocado muchos cambios de gobierno, me han tocado varios periodos de gobierno, me han tocado muchos ministros, me han tocado muchísimos viceministros, lamentablemente, porque la verdad creo que sí se pierde esa continuidad se pierde sí o sí, quieras o no, se pierde cuando en un gobierno tienes 2 o 3 ministros. Y no pues, sabes qué prioridad no sabe. Y por lo general el que llega de ministro, pues no sabe de turismo. Llega a aprender. Así es, no sabe de turismo, no sabe qué hace una agencia de viajes, no sabe qué es la vitrina. Entonces, cuando llegan ellos, lo miran a uno el turismo, sí, pero, y aquí voy a decir cosas complicadas, pero cuando llegan a la vitrina y ven esto, dice, wow, o sea, wow. O sea, para mí, yo los veo y yo les digo a la Junta, tranquilos, lleguemos a la vitrina, lleguemos a febrero. Cuando lleguemos a febrero, los ministros y el país saben lo que esta industria hace por el sector. Y el alcance que tiene. Y el alcance que tiene, el trabajo que tiene. O sea, de verdad, es un trabajo enorme que se ha hecho desde la asociación desde toda su vida, de su gente dedicada acá. Y creo que eso es un valor muy importante que hay que tener. Pero sí estamos cada 4 años cambiando de gobierno y cambiando de política. Porque entonces el uno le quiere poner el nombre de acá, el otro le quiere poner el color de acá, el otro le quiere dar, y válido. Pero a mí lo que me preocupa es que quieren llegar a ser borrón y cuenta nueva porque todo lo de atrás no sirve.
Claro, y no, y Y se ha creo que construido. eso no debe ser así. Uno De tiene que acuerdo. llegar y mirar exactamente lo que está funcionando, lo que está Ujú, generando, priorizarlo y en lo que no funciona, que siempre va a haber cosas que no funcionan, pues mejorarlo. Pero tú no puedes exacto. llegar ni a un país, ni a una empresa, ni a un gremio A a desconocer. desconocer el trabajo que han hecho los Sí, es demás cierto. y hacer borrón y cuenta nueva, porque además en 4 años no vas a alcanzar a hacer borrón y Sí, cuenta nueva. exactamente. Pues no, no, Entonces queda otra vez a medias. estamos a mides, así es. Ujú. Bueno, y en ese sentido de mejorar y de crecer, sí hemos visto que en espacio hemos crecido, como nos contaba hace un momento. ¿En día se ha pensado de pronto en crecer en un día más la feria? Por ahora no. Yo creo que, y mira, lo evalúo mucho y la gente llega y dice, oye, ¿por qué en un día más? Yo recorro las ferias, no todas, pero he recorrido muchas ferias del mundo, incluso Fitur. Y Ujú, tú ves un Fitur como lo vimos ahora, un Fitur muy lleno el primer día, que es ok, lo mismo que nos pasa a nosotros, sí. medio lleno el segundo día, Ah, y el tercer día ya no. ya no. Ok. O sea, el tercer día, después de mediodía, hay muchos stands y yo lo filmo, yo lo dejo guardado para la evidencia de acá, Claro, el registro. para tener el registro y no son tan llenas. O sea que es perfecto Yo creo que el los 3 días término. son perfectos, además porque primero es una feria cerrada y especializada. Entonces, Sí. nuestra meta no es decir que vamos a pasar de 50.000 a 52, a 60, porque tampoco hay toda esa cantidad de el- gente, a no ser que tuviéramos una cantidad de países que todavía no llegan a Colombia. Pero no es que no claro. lleguen a la vitrina, no llegan a Colombia. Ajá, Y ahí es donde necesitamos el gobierno, y esas son las peticiones al próximo gobierno, porque ya nos abrimos a Europa, partecita de Asia, lo que es Turquía, nos conoce, pero hay una cantidad de países de que África, de todavía nos Asia, queda. que no saben que Colombia tiene un país como tiene. Y ahí es donde Entiendo. nos tenemos que abrir. Yo creo que pues uno no puede dejar de lado lo que ha trabajado, pero tampoco podemos seguir concentrándonos en esos Sí, destinos vamos a que abrirnos ya más. nos conocen y que ya tienen un trabajo acá, que ya han venido, y creo que la tarea es abrir esos otros destinos, que fue lo que hicimos nosotros en este momento, en los viajes que yo he tenido, por fortuna, hacer contactos con demás personas, y pues por eso nos vamos a traer estos operadores del sudeste asiático, Sí. donde conocen su venta ya, pero no conocen Colombia, nunca han venido a Colombia, y tú les muestras de vitrina y dicen, no puede ser, yo les muestro el video y dicen, increíble, ¿ustedes hacen eso? Yo Claro. sí, y mucho más, pero lo necesitamos a ustedes, porque obviamente para poder abrir el país, pues necesitamos mucho más conectividad, necesitamos Ujú. muchas más relaciones internacionales, necesitamos una cancillería que no esté metida acá, Claro, sino una cancillería que exactamente, esté que ver desde precisamente fuera. como su nombre lo dice, para el mundo, Ujú, abriendo mercado, un así ProColombia es. que hace una tarea maravillosa con los recursos ¿Qué restringidos que tiene? tiene, porque tampoco es que tenga muchos recursos por parte de los gobiernos, no es que tenga una prioridad específica. Entonces, por eso nosotros siempre decimos que es que tenemos que tener una política de Estado. Si tú tienes una política de Estado que es turismo, ¿por qué en República Dominicana el 95% está basado en En turismo? turismo, claro. Yo no sé si gastarán, Ujú, desconozco el tema, pero yo creo que el presupuesto que le mete República Dominicana, que le puede meter que México al turismo, o sea, creo que debe ser superiorísimo a los otros claro, sectores. claro. Pero Y porque sí eso lo tienen tienen una como una bandera. política de Estado. Entonces Ujú, aquí cuando los presidentes llegan y dicen, el turismo es el segundo renglón de la economía del país, es el generador de divisas, ujú. muy bien, pero ¿cómo vamos a crecer? O sea, Exacto, ¿para dónde vamos? ¿Qué otros destinos tiene que vamos a haber una impulsar? política trazada a largo plazo para que el ministro que llegue, el viceministro que llegue, pues obviamente mejore ese plan de acción, pero Exacto. no corro ni cuenta buena porque es que Perdemos cuatro mucho años tiempo. no tenemos Sí, tiempo es para volver cierto. a empezar. ¿Qué hace ANATO para esos agentes o agencias corporativas? ¿Cómo podemos apoyarnos? Pues ahí, yo sé que hay muchas capacitaciones, de hecho, pues nos acabas de decir que en la feria va a haber para Ajá, aprovecharla. sí. ¿Qué otra cosa podemos apoyarnos en los viajes corporativos en Pues ANATO? mira, yo creo que lo más importante de los viajes corporativos, porque pues se divide en dos, uno es de incentivos y otro Sí. netamente de viajes corporativos, cuando la empresa pues quiere hacer una convención en algún sitio o cuando la empresa quiere regalarle a sus empleados por una motivación, por Ujú, ventas, pues también un destino importante. Yo creo que 100%, porque lo hemos vivido, pues un viaje corporativo, un viaje de incentivos sin un operador, sin una agencia de viajes operadora, pues es casi imposible que sí, salga. que salga. Esta agencia de viajes se dedica más o menos
5, 6 meses, hasta un año a veces, dependiendo de la cantidad de gente, a preparar dónde quieres ir, cómo lo vas a hacer, cómo vas a hacer tus reuniones, cómo vas a hacer el incentivo, cuáles son los destinos, mirar cuáles son los hoteles, el transfer, los vuelos. Ujú. No todo el mundo cae en un solo avión, entonces obviamente Exacto, toca hacer por una política no. programación, una programación en diferentes aviones para poder que quepan todos en los diferentes aviones, porque Ujú. son convenciones supremamente grandes de las empresas que tienen en Colombia. Y nosotros, digamos que como agencias de viajes, lo que hemos tratado de hacer y lo que hacemos hoy en día de estas empresas es no, es cuando estamos hablando del tema de la sostenibilidad, es Sí, no decir que es que no viaje. Que no, es saber viajar, es saber de cómo, a qué acuerdo. destino vas, con qué operadores estás que de verdad estén con una práctica sostenible, hoteles con práctica sostenible. Las Ujú. aerolíneas hoy también tienen muchas Sus prácticas de programas. sostenibilidad, tienen la reducción de la huella de carbono, te piden un incentivo también para Ujú. reducir ese impacto ambiental, te ayudan a tratar de que tu vuelo de punto a punto sea lo más corto posible. Por eso es tan importante las conexiones y la conectividad de nuestro país, porque obviamente Colombia todavía sigue siendo un país, pues geográficamente es un Sí. país lejano a Asia, Europa, Ujú. pues para ir a Asia hay que tomar 2 vuelos, son Sí. 24 horas mínimo de un lado al otro, y lo más importante es buscar la menor conexión posible para tratar de minimizar la huella de Ujú. carbono que se hace. Eso lo hacen las agencias de viajes, de cómo haces el impacto, cómo revisas la huella de carbono, cómo le ayudas a las empresas y adicional a eso, cómo logres esa sostenibilidad que es algo muy personal, pero para mí es la más importante, más allá del plástico, que hay que tener cuidado y lo demás. Para mí la sostenibilidad de la persona, de la comunidad, de donde llegas, para mí es la más importante, porque realmente es donde tú dejas huella en una Sí. persona, estás dejando huella en una familia, estás dejando huella en una comunidad. Entonces, cuando estas agencias de viajes llevan estos viajes corporativos y estos viajes de incentivo al destino y te apalancas del operador del destino, te Ujú. apalancas de la comunidad, te apalancas del local, pues Sí, obviamente estás generando una sostenibilidad mayor para su familia, para sus hijos, para su estudio, para su claro. supervivencia. Y en el caso colombiano, pues lo que hemos hecho durante estos años es que mucha gente ha dejado las armas y ha Ujú. dejado otro tipo de actividades para volcarse en el turismo porque han visto una fuente importante de negocio. Sí. Bueno, ya para terminar, dos mensajes que quisiera. El primero, ya para las empresas fuera de agencias de viajes o de operadores, sino para la empresa, para los gerentes financieros, para los organizadores de viaje, que ahora preguntan mucho a las agencias de viajes, ¿tienen convenios con estos hospedajes que son familiares o no convencionales? Para estas empresas que ahora quieren como Ujú. inculcar en sus viajeros que deseen estos hospedajes no formales, Mira, ¿qué nosotros mensaje? lo que hemos dicho y con ocasión del tema que hay del Registro Nacional de Turismo, donde estamos participando, es que se ha entendido mal y se ha llevado por otro lado para no competir en igualdad de condiciones. Ujú. Las agencias de viajes venden todos los servicios turísticos legales. De acuerdo. Todo el que tenga un RNT que te active como hotelero, como hospedaje, como alojamiento, como posada, como Ujú. apartamento Hostal. con vivienda turística, porque digamos que esto se llama vivienda turística, Ajá. ¿sí? Eh, todo las agencias de viajes trabajan con ellos dependiendo de la solicitud del cliente. Lo que no puede ser y lo que el país no puede dejar hacer, y no es que no vengan nuevas tecnologías, por supuesto Sí, necesitamos claro. nuevas tecnologías. Lo que necesitamos es que todos estemos en igualdad de condiciones en la cancha por el tema de la seguridad del país. No puede ser que tú llegues a un apartamento que no tiene registro nacional de turismo, no sabe con quién Claro. llegas, llegas supuestamente con una familia, llegas con un grupo de niños, no hay un chequeo interno de quién llega, Ujú. porque es que cuando tú llegas a un apartamento, el portero Tú no está abres. dedicado para eso. Exactamente. Entonces, tú tienes que tener un control y más en estos tipos de países latinoamericanos, pues obviamente donde el tema de los menores de edad y de cuidar a nuestros niños Ajá. no solo es de Colombia, por Dios, en todas partes del mundo, en Holanda, en todos lados, esto viene desde hace 1000 años, Claro. pero obviamente hay que tener unos controles específicos. Una cosa son los mayores de edad, pues que cada cual Es maneja su, responsable. su responsabilidad como quiere, pero cuando son menores de edad, pues obviamente el Estado tiene que garantizar Ujú. esa seguridad para el menor de edad. ¿Y cómo lo garantiza? Mínimo
con un registro Nacional de turismo, que es la primera etapa para tú poder ejercer en Colombia en materia turística. Entonces nosotros como agencias estamos abiertos a todo, trabajamos con absolutamente todo lo que sea legal en el Ujú, país. perfecto, claro que sí. Así incentivamos también la ocupación Claro, hotelera. todo, Ujú. absolutamente todo. Y el mensaje para los agentes de viajes corporativos, cómo aprovechar desde este punto de vista la vitrina de Anato, cómo aprovechar los cursos que hacen aquí. Bueno, yo creo que las agencias viven con nosotros el día a día de la capacitación. Nosotros, digamos que uno de los pilares grandes de la asociación es la capacitación. O Ujú, sea, sí, nosotros exacto. tenemos uno muy grande que es la labor gremial, que es la que hago yo, la que ejerzo yo directamente con los proveedores, con los aliados estratégicos de las agencias de viajes y demás. Y mi función y la función de Anato básicamente es perdurar la actividad de la gente de viajes y que tenga el reconocimiento que tiene Chévere. realmente y de la apertura del turismo en el país. Así. Doctora Paula, muchas No, gracias a ti, por Ángela, el gracias, muy tiempo. chévere. Va a ser muy productivo esta entrevista para clase ejecutiva. Muchas gracias por la invitación. Esto es clase ejecutiva.